Ok, muchachos, comenzaremos la clase número 10. Bien, no sé quién llegó último. Valentina, puede ser. Si tienes el archivo Excel que mandé por WhatsApp, lo mandé por Zoom, pero como tú llegaste después, no lo tienes. Pregunto para reenviarlo. Mm, 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 Bueno, supongamos que sí. Ya, muchachos, pregunta. ¿Hicieron la tarea? Andrés está rayando el Excel. Ay. Ya, muchachos, tan silencioso hoy día, ¿qué pasa? ¿Hicieron los ejercicios? Yo no, profe. Ok, voy a tomar un silencio de los demás como que no lo hicieron. Ya, entonces les pregunto, si no lo hicieron no importa, si al final igual lo vamos a hacer aquí. La pregunta es si quieren que les dé tiempo para que lo hagan ahora, en principio de la clase, o directamente lo revisamos nomás, uno por uno. ¿Qué opinan? Revisémoslo. Sí, profe, vamos revisando. Ok, es válido, no hay problema. Bien, la clase anterior, hagamos un repaso primero. La clase anterior vimos fórmulas nuevas, ¿cierto? Estuvimos repasando las del tiempo. Las del tiempo ya deberían sabérselas, ¿cierto? Podemos calcular los tiempos. Ya les pasé un Excel donde está el resumen de cómo calcular espacios de tiempo entre días, horas, minutos, años, etcétera. Y cómo crear nuevas fechas, además cómo darle formato. En la clase anterior vimos las fórmulas de texto, son las mismas que están aquí, que son como 20 fórmulas de texto, y son fórmulas que no son, digamos, no son fórmulas que ustedes van a necesitar a cada rato porque no son fórmulas matemáticas, pero sí las van a necesitar una u otra vez por ahí, por allá, para extraer parte de un texto o generar texto nuevo dándole algún formato. ¿Ya? Así que estas no son, digamos que no son tan importantes que las sepas de memoria como las otras, como el promedio, el sí, el sumar, esas sí son súper importantes, pero tienen que saber que existen. ¿Ya? Tienen que saber cómo funciona, tienen que usarla de vez en cuando. Entonces los ejercicios son para eso. Tenemos aquí fórmulas para crear, ¿cierto? Para crear nuevos textos, para darle formato, para encontrar textos dentro de otros y para generar o para comparar textos también, ¿cierto? Hay de todo. Y teníamos también, que esto también es súper importante, una tablita con los formatos. Acuérdense que la función texto, esta de aquí, la vimos también para las fechas, ¿ya? La vimos cómo transformar con esta función, la texto, una fecha en un texto que diga la fecha con el formato que ustedes quieran darle. Vimos que se podían hacer con los nombres de la semana, los nombres del mes o el número del día, ya usando los DDDD o los MMM. Aquí el formato para los números también existe. Y generalmente ustedes van a usar, yo diría, el primero para darle un puntito al separador de miles. En todo caso es lo mismo que darle formato acá arriba, con este botón de acá. Y lo otro es con los decimales. Esos dos, yo diría yo, son los más importantes. Darle punto a los unidades de mil y los decimales a los números que son fracción. ¿Ya? Si se saben esos dos, ya van a tener 80% de las probabilidades ya listas. ¿Ok? Y como les dije, además de los formatos que ustedes les pueden dar aquí, que son formatos que cambian el valor, lo pueden hacer acá arriba también con formatos que no les cambian el valor, solamente para visualizar.
Dicho eso, entonces tenemos que hacer los ejercicios que habíamos propuesto la clase anterior, que son 8. ¿Ok? Entonces, entonces, ahora que llegó Nicole, vamos con el primer ejercicio. Hola, Nicole. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Y tú? Un poco cansado hoy día, pero bien. Pregunta, ¿el Excel te llegó al WhatsApp o te lo mando Sí, por... no, sí, lo descargué ya. Ah, ya, perfecto. Tengo cosas para Ya, cocinar. vamos recién a empezar a revisar los ejercicios, si llegaste al primero. Bien, vamos con el primero entonces. Dice, teniendo una tabla de clientes, que es esta tabla de aquí, ¿cierto? Lo que queremos es que muestre el nombre completo, acá, de la persona, antecediendo a un señor o señora según, obviamente, el género que está aquí. ¿Ya? Con su nombre y apellido, empezando con mayúscula, el nombre y el apellido, ¿cierto? La primera letra tiene que ser con mayúscula, porque es un sustantivo propio, ¿cierto? No me acuerdo. Y el segundo apellido tiene que ir abreviado. O sea, si el apellido era Pacheco, el segundo apellido tiene que ir solo la P, con un puntito. ¿Ok? Entonces, para que no se pierdan, lo vamos a ir haciendo por partes. Ya, la primera parte. Bueno, voy a cambiarlo aquí porque lo que quiero es que también, por si acaso, aparece un nombre con minúscula, lo cambiamos a mayúscula, porque es parte del ejercicio, pero no me di cuenta que todos los nombres estaban con mayúscula. Así que obviemos eso y dejémoslos ahí con minúscula el primero. Bien, entonces empecemos con lo primero. Dice crear una muestra, crear una celda que muestre el nombre completo de la persona. Entonces primero hagamos eso. Ya, lo primero que vamos a hacer es el nombre completo. Nombre completo. Lo voy a ir haciendo por partes y cuando terminemos lo voy a juntar todo aquí en esta celda que está acá. Lo voy a agrandar así porque seguramente va a tomar harto espacio. ¿Ok? Ya, el nombre completo necesitamos nombre y apellido nomás, nada más, porque el apellido, el segundo apellido, ese va solamente a la inicial. Así que el nombre completo vamos a colocar ahí la unión de estos dos datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos aquí esta opción, concatenar. ¿Ok? Entonces recuerden, concatenar lo que hace es unir dos textos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es unir textos. Hacemos concatenar, ¿cierto? Ups. Concatenar, pero concatenar. Ya, y aquí dentro del paréntesis, al concatenar le podemos poner lo que nosotros queramos, los textos que se nos ocurran. Así que vamos a colocar este, punto y coma, y vamos a colocar un espacio, porque necesitamos separar el nombre del apellido. ¿Ya? Y luego viene el apellido, que es S. Y esa sería la fórmula para concatenar. Ahora, lo que queremos hacer también es colocarle las primeras dos letras, perdón, las primeras letras de cada nombre y apellido en mayúsculas. Podemos hacerlo de varias formas, pero obviamente lo más fácil es buscar esto, la fórmula que hace eso. Y es justamente el nombre propio. Yo estaba preguntando por nombre propio, porque los nombres propios en clase de lenguajes se nos enseña que los nombres propios siempre empiezan con mayúsculas. Entonces colocamos aquí, eh, hagámoslo de otra forma, acá. Ups, mayúsculas. Vamos a ocupar los nombres propios, ¿cierto? Nombre y nombre propio. Y le colocamos el dato que está acá. Y eso nomás. ¿Ven? Súper fácil. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que esta fórmula que está aquí va dentro de la de acá. Cuando la vayamos a ocupar, juntar todas en esta celda.
Luego tenemos el segundo apellido con solo la inicial. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es sacar ese texto. Ahí tenemos un par de fórmulas. Tenemos el izquierda, el derecha y el extrae. Y en este caso, como la que queremos sacar es la que está primera, entonces usemos la izquierda, es más fácil. Entonces usamos la función izquierda, ¿ok? Del nombre, perdón, del segundo apellido. ¿Y cuántas letras queremos sacar? Una, la primera. Así que colocamos una. Ahí está. Entonces ya tenemos el nombre y la inicial. ¿Qué nos falta? El señor o señora. Y para eso tenemos que saber el género. ¿Ya? Si es M, tiene que ser señor. Si es F, tiene que ser señora. Entonces tenemos que usar un sí. ¿Ya? Si eso que está ahí es igual a M, entonces devolvemos señor. De lo contrario, devolvemos señora. Ahí está. Ups, me equivoqué. Me faltaron las comillas. Aquí y acá. Ahí está. Entonces solo podemos extender. Y ahí tenemos los datos. Bien, y ahora lo único que nos queda es juntar todos. Lo que sí hay que agregarle un punto a a esta inicial y es lo único que nos falta. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a concatenar todo lo que tenemos acá. Entonces el primero sería concatenar este que está aquí. Pero no vamos a colocar esto como celda concatenado, sino que lo que vamos a concatenar, o lo que vamos a poner aquí como primer argumento para la concatenación es la fórmula que tenemos aquí. ¿Ya? Esta fórmula. Entonces la voy a copiar y la voy a colocar aquí para el ah, concatenar. ¿Ya? Y eso va a ser lo primero. ¿Ven? Ahí está. La primera parte es la fórmula que nos da el señor o señora. Luego de eso, vamos a concatenarlo con un punto y luego un espacio. Pongamos como son dos textos iguales, punto espacio. Ahí está. Bien. Ahora lo que nos falta es el nombre. Entonces, el siguiente elemento dentro de la concatenación es esto de aquí. ¿Ok? Pero de nuevo, este nombre propio, tengo que sacar la fórmula de esta celda de acá. Entonces voy a colocar esta primero. Voy a colocarla de acá. Nombre propio. Y aquí en la siguiente concatenación, nombre propio de eso, pero en vez del H76, que es esta celda de aquí, vamos a colocar la fórmula que nos da ese nombre propio. Aquí. Entonces, en vez de eso, le colocamos eso. Y ahí está. Bien, lo único que nos falta es esto que está aquí, que es la inicial del segundo apellido. Así que colocamos la fórmula como siguiente texto a concatenar. Ese de ahí. Y por último, agregamos otro texto de concatenación que va a ser el punto. Para que agregue el punto. Oh, me falta un espacio. Aquí. Entonces colocamos un espacio ahí entre medio para concatenar. Y ahí está. Todo junto. Bien. Este ejercicio no era complicado, ¿ya? Solo que es largo. Entonces tienen que tener claro paso por paso que tenían que juntar en una sola celda. Entonces, como ven aquí, la primera parte es para obtener el señor señor. Después viene un punto y un espacio para separar con el siguiente nombre.
Después viene esto que está aquí, que lo único que hace es otro concatenar con el nombre y el apellido, pero además le cambia las primeras iniciales a mayúscula. Luego viene un espacio para separar de nuevo el nombre con el segundo apellido. Y luego viene la inicial del segundo apellido. Y por último, un punto para terminar. Entonces, ahora que tenemos todo eso, podemos agarrar esta tabla y simplemente la eliminamos. Ya no la necesitamos. ¿Ven? Entonces, todo ese paso por paso que hicimos fue para que ustedes vean cuáles son las distintas partes que teníamos que obtener. ¿Ya? Pero una vez que obtienen cada parte, hay que juntarlas en una sola fórmula. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, pero ¿Les paso no la lo, fórmula? no, sí, me pasa, eso de, eso le iba a decir, porque yo no lo logré. Lo quise hacer, no lo logré. Pero ahora entendí. Sí, con estos ejercicios siempre lo más fácil es hacer una tabla aparte donde vas haciendo paso por paso, paso por paso. Y después cuando lo tengas todo listo y funcionando, lo juntas todos en una sola. Esa es la mejor forma de aprender, diría yo. Entonces vas haciendo fórmula por fórmula, porque aquí esta fórmula que tenemos aquí es bien grande y no se entiende tanto si no tienen la práctica de cómo usarla, sobre todo si están anidadas una dentro de otra. ¿Ok? Pero como Sí, les digo, no, esta fórmula es súper simple en términos de construcción, no tanto de simple de entender, pero la construcción es facilita. Bien. Oh, hay alguien esperando. Rodrigo. ¿Entró Rodrigo? Sí. Ya. Y esa es la fórmula, entonces. ¿Ok? Ya, se las mandé por Zoom también para que lo tengan ahí, pero no estos ejercicios obviamente ustedes tienen que hacerlos y para eso son. Entonces no copien y peguen y digan ya está listo. Entonces, eso no, al final eso da igual si nadie les va a poner una evaluación en estos ejercicios para que ustedes practiquen. ¿Ok? Así que ténganlo como referencia esa fórmula. Ya recuerden siempre lo que uno siempre se equivoca cuando está aprendiendo estas cosas y lo que me pasa a mí también es que me falta un punto coma, ¿cierto? Las comillas dobles, hay que abrirlas y cerrarlas y todo lo que está entre medio es un texto. Los paréntesis también. Recuerden también que aquí Excel les da los paréntesis con color. ¿Ok? Entonces este rojo de aquí va con el último rojo que encuentren, que es ese. Este azul de aquí va con el último azul que encuentre, que es ese. Acá, como están aparte, ese rojo va con el primer rojo que encuentre acá. Y este azul de aquí va con el último azul que encuentre, que es este acá. Que no es azul, parece es negro. Sí, este es negro. Los que están adentro son azul y los que están más adentro. No, a ver. El más grande es negro, el paréntesis, el de más afuera. Luego los que van dentro son rojos y los que están dentro de los rojos son azules. ¿Ok? Para que tengan más o menos claro esa combinación de colores que les hace Excel para ayudarlos visualmente. Bien, veamos el segundo ejercicio. Dice, teniendo el nombre completo, separar en distintas celdas. Nombre, primer apellido y segundo apellido. Ok, entonces aquí lo que tenían era... No, esto está mal. Tenían el nombre completo, que es esto de aquí. Lo que había que hacer es obtener eh, las distintas partes del nombre y colocarlas en su respectivo columna, que es lo contrario de lo que hicimos acá, que era juntarlas teniendo las columnas. Ok, entonces tenemos que hacer distinto acá. Acá había que concatenar, y aquí tenemos que separar. Entonces buscamos alguna eh, función que nos ayude. ¿Ok? O distintas funciones que nos ayuden. ¿Ok? Em, bien.
A ver. ¿Qué nos puede servir? Este podría servirnos, pero quizá este sea mejor. Y el hallar y el encontrar. Bueno, en este caso es lo mismo. Estoy pensando en cómo hacerlo. O sea, yo sé cómo hacerlo porque esta cuestión es un ejercicio súper repetido cuando lo haces en programación. Entonces estoy tratando de ver cuáles son las fórmulas que es más simple de hacer. Porque la podemos hacer con el hallar, el encontrar, con el reemplazar, con el sustituir, la podemos hacer de muchas formas. Entonces estoy tratando de pensar la forma más fácil. Em, Podemos hacerlo con el extraer. Ya, lo importante aquí es lo siguiente. Lo que tenemos aquí son los nombres. Cada parte del nombre tiene distinta cantidad de letras, así que no sabemos el largo de los nombres ni de los apellidos. Lo único que tenemos es claro es que están separados por un espacio. Entonces, la clave aquí son los espacios en blanco. Entonces, lo que tenemos que hacer, y está en la teoría, es buscar la posición donde está en ese espacio en blanco y extraer las partes hasta esa posición. O hacerlo al revés, extraer el nombre completo y borrar desde esa posición. Entonces, están esas dos formas de hacerlo. No sé cuál es más simple, eso es lo que estoy tratando de deducir. Em, Quizá podríamos hacerlo de esta siguiente manera. Vamos a usar aquí encontrar, bueno, posición, espacio, ya, el primer espacio. Entonces, lo que podemos hacer es ocupar esto, el hallar. Entonces, buscamos hallar, espacio, en este texto. Ahí. Y si se fijan, nos da la posición. ¿Ok? Entonces sabemos dónde está el primer espacio. Aquí está la posición 6, en la 10, la 6 y la 5. ¿Ya? Acá. Entonces ahora lo que podemos hacer es, bueno, ya que sabemos dónde está el espacio, entonces simplemente copiemos este texto y eliminemos lo que está después de ese espacio. Listo. Entonces, sacamos el nombre. ¿Cómo lo hacemos? Con un reemplazar. El reemplazar, necesitamos... No, no es el reemplazar, es el... Un segundo. Y sí, se puede hacer con reemplazar, con sustituir, pero sería mejor obtener el extraer. Sería más claro. Mm, 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 mm. Lo que pasa es que estoy pensando lo siguiente, si usamos el reemplazar o sustituir, el reemplazar, más bien dicho, sabemos desde dónde tenemos que reemplazar, ¿cierto? Pero no sabemos hasta dónde, porque los largos de los nombres varían. Lo que sí podremos hacer es obtener el largo del nombre completo y reemplazar todo lo que resta con ese número. Entonces podríamos buscar lo siguiente. Está bien complicado, pese a que es súper simple. En vez de buscar el nombre primero, vamos a buscar el largo. ¿Ok? El largo del nombre. Aquí. Es 22 características. Tiene. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es aquí en el nombre, podemos reemplazar. ¿Cuál es el que iba aquí? Bueno, sustituir o reemplazar, no reemplazar.
reemplazar. ¿Dónde estamos? Aquí. Igual, reemplazar. Entonces reemplazamos texto original, que sería mm, tendría que ir el espacio, ¿cierto? Número inicial, tendría que ser ahí esta posición. El número de caracteres debería ser el total menos la posición inicial. Va, a hacer las celdas. Este menos este. Y el texto nuevo sería un texto vacío. Ahí. Mm, mm, ¿Funciona el reemplazar o no? A ver, reemplazar. Reemplaza un texto por otro desde una posición inicial, una cantidad determinada de caracteres. Pero este va a reemplazar. Nada, ¿saben qué? Olvídalo, hagámoslo con la otra fórmula. ¿Dónde está? Acá está. Y acá. Entonces, en vez de reemplazar, vamos a hacer el extraer, pero el extraer del nombre puede ser izquierda. Izquierda. Y desde aquí, ¿cuántos caracteres necesitamos? Esto que está acá. Ahí está. Listo. Eso es más sencillo. Me compliqué de puro gusto. Ya, entonces fíjense que este lo que hace es, desde el nombre completo, que está acá, extrae los caracteres que hay hasta el primer espacio. El primer espacio está en el número, la posición 6, así que este texto eh, extrae las primeras, no sé si 6 o 5 letras, no sé si está con espacio, a ver. Copiar, pegar, pero solo, bueno, pues aquí. Ah, sí, tiene el espacio. Ya, entonces sería, sin contar el espacio, sería este menos uno, ¿ok? Para quitar el espacio, porque si no me integra el espacio que está acá. Bien, listo, tenemos el nombre. Ahí es súper fácil. Simplemente del texto original extraemos eh, la cantidad de caracteres hasta el primer espacio, menos uno, ¿ya? Para no traer también el espacio. El segundo un poco más complicado porque aquí tenemos que traer lo que está al medio, que es el primer apellido. ¿Ok? Entonces no podemos usar la izquierda ni tampoco la derecha. Tenemos que usar el extraer. El extrae. Entonces el extrae de este texto que está aquí, tenemos que darle una posición inicial, que sería esta, desde donde empieza el espacio. Pero también tenemos que darle una cantidad de caracteres. Entonces aquí es donde tenemos que... voy a borrar esta. Ups, porque necesitamos el espacio posición del espacio 2. ¿Ok? Del segundo espacio. Entonces lo que tenemos que hacer es la misma fórmula acá, es el hallar, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a hallar el espacio dentro del texto que está aquí, que era el nombre completo. Pero ahora no empezamos desde el inicio, y esa es la diferencia. Tenemos que empezar desde donde encontramos el primer espacio, hacia adelante. Este más uno. Desde ahí empezamos, porque si no me va a contar el primer espacio y no lo que queremos. Entonces empezamos desde la posición, en este caso es 7. ¿Ya? Y ahí me da la posición del segundo espacio. Entonces tenemos la posición del primer espacio y la del segundo espacio. Entonces lo que podemos hacer es aquí, en el primer apellido, colocar el número de caracteres, que el, sería lo que está aquí en la posición del segundo espacio, que sería este menos este de acá. Ahí está. Y ahí tenemos el primer apellido. Ya empezamos desde la posición del primer espacio. Esa es la posición inicial, ¿cierto? Y sacamos
tantas letras como haya entre los dos espacios, las dos posiciones de los dos espacios. Por eso estamos restando el segundo espacio menos el primero. Otra vez, lo que no tengo claro es si lo hace con... sí, tiene un espacio acá. Entonces déjenme pegar el valor. Aquí está, quiero saber si tiene espacio. Tiene un espacio en blanco el vacío, así que tenemos que ajustar la fórmula para que empiece aquí, más uno. Y este tenía que ser menos uno. Ahí sí. Lo que hice fue correrlo a la derecha una posición para que no me traiga los espacios. La cantidad de letras estaba bien, pero empezaba una antes y por eso lo corrí una más. Y este le quité una para que no me traiga el último espacio. ¿Ok? Espero no estar enredándolos mucho. Este ejercicio debería ser súper sencillo. eh, pero bueno. Ya, el segundo apellido es más fácil todavía porque tenemos que hacer el derecho. Derecha, derecha, ¿cierto? Derecha. Y tenemos que obtener la última parte, que es aquí. ¿Cuántos caracteres? Y aquí es donde tenemos que hacer otro cálculo, con el largo. Aquí necesitamos saber cuánto es el largo del texto, para saber cuántas letras hay. ¿Ok? Tiene 22. Entonces, esas 22 tengo que restarle lo que hay antes del segundo espacio, que está en el 15. Así que sería 22 menos 15. Así que este sería derecha, el texto que está acá. Y ¿cuántos caracteres sería este menos este de acá? Bueno, lo puedo. Sería E, E 84. Ahí, está corrido. Dos espacios, así que sería este menos 2. Ups, ahí sí. Ah, no, 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 no. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. Me equivoqué en la fórmula. Era este largo menos este de acá. Estaba restando cosas que no eran. Ahí sí. Ya, eso da valor porque me falta calcular acá el largo. Y ahí sí, ahí está. Separado. Ok. ¿Se entendió? Pregunta. Está un poco complicado. Este es un ejercicio que debería ser súper sencillo, pero por alguna razón no lo es. Ya, entonces podemos sacar todo esto, pero tendríamos que ajustar la fórmula para que en vez de traer los distintos valores, nos traiga los cálculos que hicimos acá, las fórmulas, con leyar y todo. Pero eso se lo dejo a ustedes de tarea. Ya, ¿preguntas? ¿Está muy complicado? Es un proceso largo, pero se puede hacer. Sacar el Sí, largo, que... sí, exacto. O sea, la dificultad consiste en eso, porque no hay una fórmula que me obtenga por separado, que me lo separa automáticamente. Entonces hay que hacerlo a mano y bueno, como les dije, hay varias opciones para hacerlo, pero creo que la más sencilla es lo que hicimos aquí. Ir obteniendo las posiciones de los espacios, porque eso es clave. La posición de los espacios en blanco es clave. Entonces, posición uno, posición 2 y el largo total. Y simplemente vamos restando. 15 menos 6 me da 9, que es la cantidad de letras del primer apellido. El 6 que está solito, es la cantidad de letras del nombre. Eh,
Como dije, 15 menos 6 me da la cantidad de letras del primer apellido y el largo menos 15 es la cantidad de letras del segundo apellido. ¿Ya? Entonces eso es lo difícil, es pensar cómo solucionarlo. Pero después de que la fórmula uno ya la tiene pensada, no es tan difícil implementarlo. ¿Ok? Hay que ir obteniendo los valores uno por uno nomás. Es práctica, entonces. Exacto. Es práctica. Ahora, de nuevo, este algoritmo, digámoslo así, algoritmo o esta fórmula que hicimos aquí es súper común, súper, súper, súper común. Así que yo les recomendaría que se la aprendan, porque cada vez que ustedes quieran separar un texto en diferentes celdas a partir de un separador, que en este caso es el espacio en blanco, van a tener que hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Así que si lo hacen una vez, la próxima vez va a ser exactamente igual. Siempre van a tener que calcular la posición del primer separador, posición del segundo separador y el largo total. Y después ir restando usando la función hallar. Y es siempre igual. No lo van a hacer, no hay otra forma de hacerlo. Así que se los recomiendo para que, eh, para que lo ejerciten. ¿Ya? Y ojo, que no es lo mismo que obtener una letra o dos letras de un texto, porque eso es súper fácil. Saca uno o dos, tú le dices quiero dos, hallar dos, voy a extraer dos, y listo. Este es distinto porque la dificultad radica en que los nombres tienen distinta cantidad de letras. Todos los nombres tienen largo distinto. Ya, esa es la dificultad, que es variable. Bien, dicho eso, vamos al tercero. Dice, teniendo el tipo de producto y su fecha de fabricación, crear un código a partir de la inicial del tipo y la fecha de separadores. Ejemplo, eso que está ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Igual, esto igual hay varias formas de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es obtener el día, el mes y el año, todo junto, y colocarle la primera letra de acá, eh, separada por un guión. Eso es todo. Entonces, vamos a colocar aquí primera letra, ¿cierto? Que sería igual a izquierda del texto. ¿Y cuántas letras queremos? Una. Listo. Ahí tenemos la primera letra. Y después tenemos la fecha. Fecha codificada. Aunque la fecha codificada es súper simple porque es la misma fecha que está aquí, solo que sin guiones. Así que lo que podemos hacer ahí es un texto y darle formato al texto. Entonces sería día a día, MM, año, 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 año. Me faltó las comillas. Ah, me faltó el valor. Es esta fecha de aquí. Ahí sí. ¿Ven? Es la forma más sencilla de hacerlo. Con la función texto y traer, codificarlo. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, hay otra forma de hacerlo. Y ahora simplemente tenemos que juntar estas dos cosas. Entonces sería aquí, con concatenar. El primer texto va a ser la primera letra, que es esta de aquí. Pero otra vez, en vez de copiar la, el valor que está aquí, vamos a copiar la fórmula. Y vamos aquí, concatenar, y vamos a colocar la fórmula. Ahí. Listo, tenemos la primera letra. Segunda parte es el guión. Así que lo concatenamos simplemente con un guión ahí puesto a mano. Oh, oh, un momento, se me está acabando la batería. Ahí desenchufado. Ahí está. Bien, el guión es súper sencillo, simplemente lo colocamos a mano como un texto fijo ahí. Y ahora vamos con el tercer texto, que sería la fecha. Pero la fecha ya la tenemos aquí, simplemente copiamos la fórmula y la agregamos acá, al final, como la otra última parte del texto. Ya lo tenemos. Listo, el código. Y esto lo podemos eliminar ahora. A ver, lo voy a dejar ahí. Ya. Se los voy a dejar ahí. Le voy a mandar después el Excel para que tengan las fórmulas de ayuda. Debí haberlo hecho lo mismo con la primera. Esto también. Y ahí. Ya.
Ya, amarillo para que sepan que te ayuda. ¿Ok? Ya, este es más sencillo. De nuevo, lo que tenían que hacer es simplemente extraer la primera letra y usarla como primer texto en el concatenar. Luego el separador, que es un guión. El segundo texto, está escrito a mano. Y el tercer texto es la misma fecha, pero sin los guiones. Y eso, la forma más fácil de hacerlo es con la función texto. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, pero bien habla. Soy la única que habla. Sí, muchas gracias por eso. Sí. Bien. Los demás, si no quieren hablar, pueden colocar ahí en el chat cualquier cosa. Oiga, profe, usted es súper malo. O explique de nuevo, o entendimos, o cualquier cosa. Cualquier reclamo que quieran poner ahí en el chat de Zoom. Bien. Vamos con el siguiente. Vamos en el 4 recién y ya pasó una hora casi. Bien, dice validar que un código que pertenece a un tipo según la letra que empieza según la tabla adjunta. Ok, tenemos la letra que es A, B y B corta de alimento, vestuario vestible. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner aquí al ladito de qué tipo es. Súper simple. Este código empieza con una inicial. Si ese inicial corresponde a alguna de estas letras que está acá, entonces colocamos el tipo de acá. ¿Ok? Y aquí son tres opciones, así que esto también ustedes ya deberían saber hacerlo. Tienen que usar un sí dentro de un sí. Entonces, vamos al primero. Sí. Y aquí lo que tenemos que comparar, la prueba lógica, que la prueba lógica es la primera letra que está acá. Entonces, para sacar esa letra usamos la función izquierda de este texto. Ahí. Y le damos una letra. Ok, si eso, que es la primera letra del código, eh, es igual a esto que está acá, entonces devolvemos esto que está acá. ¿Ya? Lo que quiere decir que si la primera letra, eso es la primera letra, si la primera letra es A, devuelve alimentos. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta ahí por ahora. Entonces la primera es con A y las otras no van a tener... eh, mm, se, se corrió la fórmula, por eso pasó eso. Tengo que fijarla. No, no, está bien. No, lo que pasa, profe, que le Sí. faltó una, No, no, no me faltó. Lo que pasa es que tengo que fijarla. ¿no? Sí, eso, tengo que fijarla Ah, para que no se corra. Es la fila. Eso. Ahí. No, esta es la de acá. Esta de aquí. Esta. Ahí sí. Ahí sí, porque lo único que estoy haciendo es el alimento. Entonces todo lo que esté de alimento aquí va a aparecer bien. El resto va a aparecer cualquier cosa, porque no tengo todavía saltado. ok, ya. Ya, entonces lo que tengo que hacer ahora es que en la alternativa, cuando es falso, mira, esto de aquí devuelve cuando es verdadero, ¿cierto? O sea, la primera letra es A. Entonces la parte falsa aquí, generalmente, cuando es un sí solito, devuelve otra cosa, otro valor. Pero aquí tengo dos alternativas adicionales. No puedo devolver dos valores. Entonces tengo que hacer otro sí, para que me devuelva, para que me pregunte de nuevo. Entonces, sí, de nuevo, ese código que está ahí, perdón. Sí, la primera letra, que es izquierda, eh, de ese código. O sea, la primera letra es el código. Si eso es igual a la segunda opción, que es esta de aquí, que a ver si la voy a fijar, entonces me devuelve lo que está acá, que es bebestible, fijándolo también. Y ahora solo nos queda una opción, así que simplemente la coloco acá como la opción por defecto. Me falta un paréntesis, seguro. Sí.
Y ahí está. Y ahí se ve el resultado. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esta fórmula, ustedes ya la han hecho en varios ejercicios, un sí dentro de un sí, cuando tienen tres opciones. Cada vez que tengan tres opciones y tengan que devolver un valor dependiendo de la opción, tienen que usar un sí dentro de un sí. La primera parte, que es hasta aquí, es para la primera opción. Entonces, si la primera letra es A, devuelve eh, a alimentos. ¿Ya? Esas celdas que están ahí son de la A y del alimento. Y para cuando eso no se cumpla, cuando la primera letra no es A, entonces revisamos las otras dos opciones. Si esa primera letra es B, B larga, entonces devuelve B vestible. Y para la última opción ya no tenemos que revisar porque es lo que queda. Por eso no ponemos otro sí. La última opción solamente la colocamos así fija, que devuelva en cualquier otro caso vestuario. Ahora, el problema de esta fórmula, sí, es que si hay un código que no es ninguna de las tres letras, por ejemplo una Z, me va a devolver vestuario, siempre, ¿ya? Porque es la opción por defecto, porque revisa solo la A y la B corta. A y B corta, es la única que revisa. La de vestuario es la que lanza cuando no se cumple ninguna de las otras dos. Entonces, si nosotros quisiéramos colocar una opción para que cuando hay una letra que no corresponde a ninguna de las tres opciones, entonces tendríamos que colocar otro sí. Sería un sí dentro de un sí dentro de un sí, pero ya eso es un Profe, drama. ¿me podría de nuevo mostrar la fórmula? Porque no me Ahí está. resultó. Se las copio de nuevo, mira, en el chat. Ya, acuérdate de los puntos y comas. Esta es la primera parte, es la comparación, después punto y coma, lo que devuelve si esa comparación es verdadera, y lo que devuelve si esa comparación es falsa. Ahora de nuevo, si la comparación es falsa, entonces devuelve esto que está aquí, que es otra comparación. Esa. Si eso es verdadero, entonces devuelve esto que está aquí. No, ya Y sé que si... me faltaba. Me faltaba los, ¿cómo se llama? Los signos peso. Ah, para fijarla, sí. Sí, por eso no me servía, no me funcionaba. Ya. Sí, es importante porque esas opciones están en esta tabla. Entonces tú cada vez que vayas bajando la fórmula, si no están fijas, se van a ir bajando también acá. Y va a llegar un momento en que vas a llegar a esta celda de aquí y ahí no hay nada. Ya, Pero ahí ya me resultó ya. ya, perfecto. Bien, este no estaba tan complicado. Más corto que el de los nombres, por lo menos. Y además que ya lo han hecho ustedes varias veces. Ya, aquí yo sé que lo complicado es no perderse con todo lo que hay adentro, con todos los puntos y coma, con Sí. todas esas letras, los Y puntos. el pensar, profe. No, pero pensar es difícil entenderla, esta fórmula es difícil. Si no tienen práctica, entender eso que está ahí es súper difícil. ¿Ok? Pero tienen que ir acostumbrándose. De todas maneras, también vamos a ver más adelante una forma de no hacer esto. De no colocar los nombres de la celda, los rangos y esas cosas que uno no sabe qué son. Y en vez de eso, colocar nombres. Pero eso los vamos a ver por acá está el administrador de nombres. A ver si alcanzamos hoy día, pero yo creo que no. Bien, vamos a el siguiente, que es obtener el año de un código. En este caso, la implicancia o lo que hay que hacer en el ejercicio es súper simple, simplemente tienen que obtener eso que está ahí, el año, nada más. ¿Ok? Es súper sencillo de entender lo que hay que hacer. El problema es cómo lo hacemos. Y aquí hay varias formas de hacerlo, pero otra vez siempre tenemos que buscar lo más sencillo. Entonces, lo podríamos hacer como lo hicimos acá, con los nombres, que los nombres, buscar las posiciones, en este caso del guión, después restar la posición del segundo guión menos el primero. Pero hay algo más fácil
de hacer aquí. Y es que estos, si se fijan, estos códigos son fijos, los largos son fijos. Saben que siempre hay una letra, después sigue un guión, después sigue un año de 4 dígitos y después da lo mismo. Entonces lo que pueden hacer es simplemente extraer eh, desde la posición 2 las siguientes 4 letras. Ah, pero me faltó del texto. El texto va al principio. ¿Qué sería? Extraer de ese texto, a partir de la posición 2 4 letras. Ah, perdón, posición 3. Ahí. Y eso es todo. Eso es todo. Es de la posición 3 porque la primera, la uno es de la primera letra, la 2 es del guión, entonces no queda el guión, que sería la 2. Cito la 3 que es el primer dígito del año. ¿Ok? Entonces, la fórmula súper sencilla extrae desde el texto, extrae del texto, extrae a partir de la posición 3 los 4 siguientes dígitos o caracteres, que sería el uno, el 9, el 9 y el 5 para la Eso está primera. fácil, porque no tuve que pensar mucho. Exacto, este debía haberlo puesto más arriba. Sí, yo creo que tenía que haber comenzado por eso, profe. Sí, tienes razón. No, pero yo te juro que pensé que este iba a ser más fácil. No lo pensé bien. Vamos al 6. Dice, validar si un correo tiene arroba y en la segunda parte, después del arroba, tiene al menos un punto. Ya, esto igual es más o menos fácil. Lo que tenemos que hacer es simplemente contar cuántas arrobas tiene el texto. Si tiene una, listo, ¿cierto? Y la segunda parte es ver si tiene un punto después del arroba. Es más o menos fácil. Tenemos que obtener la posición del arroba y extraer de ahí para adelante y luego hacer lo mismo, contar cuántos puntos hay. Si hay uno, perfecto. ¿Ya? Podríamos hacer una validación más compleja, por ejemplo, tenemos que asegurarnos que el punto no esté al lado de la arroba, porque si no está mal, y que tampoco esté al final, cosas así, pero no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo más sencillo. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es comprobar el arroba. Entonces para el arroba podemos usar un hallar, ¿cierto? Hallar. eh, Mejor dicho, a ver, ¿hay algo mejor que un hallar? Mm, 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 El mm. encontrar no nos sirve. Es que el encontrar y el hallar es lo mismo, solo que el Ah, ya. encontrar distingue mayúscula y minúscula, pero en este caso no estamos comparando las mayúsculas y minúsculas, además que la arroba no tiene Ah, mayúscula. no, Así sí se que entiende. cualquiera de las dos que usemos te va a servir. Ya, ¿Ya? Lo que estoy tratando de hacer es que en vez de que me devuelva la posición, me devuelva la cantidad, pero parece que no se puede hacer con cantidad, tendría que contar cuántas arrobas hay. Y para eso tendría que sacar texto por texto. No, está muy complicado, así que hagámoslo como dijimos. Ya, hagámoslo con encontrar. Encontrar el texto buscado, que sería el arroba, dentro del texto que está aquí. Listo. Ahí tenemos la posición donde está. Si tuviéramos un correo sin arroba, me devolvería eso que está ahí. Un error. Entonces, lo que tengo que hacer es con un sí. Si esto de aquí es mayor que cero. Entonces me devuelve un ok. Algo así. Ya. Estamos haciendo por partes, así que por ahora estamos bien. ¿Ok? Con eso comprobamos que existe una arroba. Aquí sacamos la posición, ¿cierto? Lo encontramos porque nos devuelve la posición donde está. Si no está, me devuelve un error.
¿Ya? Y con esto de acá, con un sí comprobamos que esa posición sea mayor que cero. Si es mayor que cero, es ok. Y acá hay un error. Bien, tenemos eso. La segunda parte es, ya tenemos la posición del arroba, así que lo que tenemos que hacer es eh, buscar la segunda parte del correo, que sería igual a extraer desde este texto. En vez de extraer, usemos más simple, derecha, derecha, desde... No, no, no. Ah, sí. No, no, mejor extraer. No, sí. Sorry. Ya, derecha, desde el texto, que sería S, tenemos que extraer todas las letras que hay ahí, ¿cierto? Y eso no sabemos cuántas son. Entonces, el número de caracteres va a ser el largo del texto, que sería el A112, ¿cierto? Menos la posición de la arroba, que sería esa. Ahí está. Entonces, como ven, trajimos la parte derecha. Vamos a colocar aquí, buscar parte Profe, de... ¿podría mostrar esa fórmula de nuevo, por favor? Sí, al tiro. Ahí está. Entonces, lo que hicimos es buscar la parte derecha del texto, pero la dificultad de esta parte es que no sabemos cuántas letras hay. Así que no podemos darle un largo fijo o una cantidad de caracteres fija atrás de un número. Lo que tenemos que hacer es calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Obtenemos el largo total del texto completo y le restamos lo que está antes de la arroba, que son 9 en este caso. Esta es la posición de la arroba, entonces vamos a restar todo lo que está antes. Entonces solamente llega hasta ahí, hasta la arroba. Ya, De ahí para ahí entendí. atrás, de la arroba para adelante. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente buscar si hay punto. Eh, ok, entonces tenemos que buscar con encontrar en este texto de aquí. Bueno, primer punto. Ahí. Y aquí. Y solo eso. Ya. Entonces, aquí tenemos la posición del punto dentro de la segunda parte de la parte derecha. ¿Ok? Y ahora para saber si es válido, entonces lo que tenemos que hacer es unir las dos cosas. Tendría que ser un y para unir las dos condiciones, que sería esta y esta de aquí. Ah, sería mayor que cero. Ahí. El único problema es que este, que no es verdadero, me dio un error porque no, la posición del punto no la encontré. ¿Ok? Eso es todo. Ahora, este de acá también lo podemos cambiar. Este también debería ser, en vez de colocar si es ok, tendríamos que hacerlo con esta celda de acá. Sería la C100, C112, que es la posición de la arroba, tiene que ser igual mayor a cero. Ya, si esas dos cosas se cumplen, entonces el, tenemos que el correo es válido. ¿Ya? La posición de la arroba tiene que ser mayor que cero, que es esta de aquí. Y la posición del punto en la segunda parte, en la parte derecha del correo, tiene que ser mayor a cero. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, algo. Estoy tratando de ver todo lo... Es digerirlo. Sí. Y el, Ya el ven. ok, el ok, ahí ¿Ah?
me perdí Esto, ahí con el no, ok. esto estábamos Sí. comprobando nomás. No Ah, olvídate del ya, ok. pero igual puso esa fórmula en la... Sí, es que la fórmula, esa que está aquí con el ok, esta es la misma que está acá. Solo que la puse aquí para que viéramos el ejemplo nomás de cómo teníamos que comprobar. Pero al final esta fórmula no Ahí sirve. sí. Bueno. Ah, Lo que ya. tenemos que hacer es buscar la posición de la arroba dentro del texto completo y después la posición del punto dentro de la parte derecha No, sí, yo hice del correo. eso, pero al juntarla tengo es igual y, ¿cierto? ¿Sí? De 11 mayor que cero punto coma. ¿Y cuál es que me falta aquí? ¿Qué me falta? ¿Está acá, faltó? ¿Y encontrar? Ah, sí, ahí tiene razón. Sí, porque esta de aquí solamente separamos la parte derecha, pero no Ya. estamos buscando el punto todavía. En esta columna estamos buscando el punto. Así que esta es la que tiene que ser mayor que cero. Mm, Esta de aquí y esta de acá. ya, ya, ya. A ver ¿Ok? si ahí sí me resultado. Eso era. Eso era, me resultó por lo menos. Ya. En todo caso, esto que está aquí, que es el error, ¿cierto? Este error lo devuelve cuando no encuentra el carácter que anda buscando, que en este caso aquí sería el punto y acá sería el arroba. ¿Ya? Por lo tanto, acá el error, en vez de decir falso, dice error, ¿cierto? Ahora, no, habría que buscar Sí. alguna forma de cambiar eso por un falso, pero no se me ocurre nada por ahora. Pero así como está, con el error igual está bien. Lo importante es que diga verdadero cuando sí se cumple. Bien, el último, no, penúltimo, dice validar un número de teléfono celular si empieza por 9 y tiene 10 dígitos. Este es bien parecido al del correo, pero las validaciones son distintas. Aquí no hay que encontrar la arroba, sino que encontrar el primer número, ¿ya? Y ese primer número tiene que ser 9. Y el otro es que el largo tiene que ser 10. Entonces, súper fácil. Primer número lo encontramos, va a ser izquierda, ¿cierto? O extraer, como ustedes quieran. Ahí. Izquierda de un dígito. Y eso me trae el primer dígito. Listo. Y ahora el largo. Y el largo va a ser simplemente largo. Ups, de ese. Listo. Y ahora, para que sea válido, tienen que ser las dos cosas juntas. Entonces, con un i, las unimos. La primera parte es que el primer número tiene que ser igual a 9. Y la segunda parte, que es largo, tiene que ser igual a 10. Eso es todo. Uh, Supongo yo que tiene que ser entre comillas. Por eso me da falso, pero debería darme verdadero. Estoy acá. Ahí sí. Como es texto, no me lo tomó comparando con número, por eso le tuve que poner comillas al 9. Pero, de nuevo, este sí es súper sencillo, ¿cierto? Extraemos primero el dígito y lo comparamos con un 9. Este no lo cumple. Y después tomamos el largo de los números y lo comparamos con 10. Estos dos lo cumplen. Pero este de aquí no cumple el primero requisito. Lo único que cumple ambos es este de acá. ¿Ok? Y eso es todo. Y de nuevo es un i, uniendo las dos condiciones. ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. Ya. Este era más sencillo. Bien, el último es un poco más complicado. Bueno, en realidad no es tan complicado, pero eh, lo que hay que hacer aquí es obtener eh, cada primera letra de estos códigos, ¿ya?
Si es A, por ejemplo, va a ser el tipo alimento y tengo que contar cuántas A hay. Entonces lo que voy a hacer es aquí obtener la primera letra. Aquí, la primera letra, entonces va a ser esto. De nuevo, podríamos usar el extraer, pero es más fácil con la izquierda, porque obtenemos la primera nomás. Ahí, pum. Con la izquierda del texto coma uno, ese que está ahí, obtenemos la primera letra. Y ahora solo nos queda la parte fácil que es contar. Contar, punto sí. Entonces, ¿qué tenemos que contar? Esto de aquí. ¿Y qué tenemos que buscar? La letra A. Eso es todo. Obviamente la dificultad es que tenemos que hacerlo en una sola celda. Así que en vez de hacerlo con la letra que ya habíamos extraído, simplemente colocamos la fórmula aquí dentro del contar sí. Entonces, en la misma fórmula, con la izquierda de ese texto coma uno, obtenemos la primera letra. Y si esa letra la comparamos y es igual a A, entonces sumamos uno a la cuenta. ¿Qué me falta? A ver. Y contar sí, izquierda. Ah, me falta la condición. Ah, no, está bien. ¿Qué me falta? Mm, Ups. Y aquí. Ah, ya sé qué pasa. Ya sé qué pasa. Lo que pasa es que el contar sí tiene que ser un rango. Ya, ese es el problema. Sí, vamos a tener que hacerlo así nomás. Con una intermedia. Porque el contar sí, tenemos que poner el rango. Y el rango no lo podemos hacer con un izquierda, porque la izquierda devuelve un texto. Entonces tendríamos que crear una columna con la fórmula izquierda y eso no se puede hacer. Entonces tenemos que hacer por obligación una, un- una columna intermedia, que sería, bueno, funciona igual. Ya, bueno, eso era todo. O sea, al final lo importante, como estamos ejercitando fórmulas de texto, lo importante era hacer eso. Y eso, y nada más. El contar sí ya lo hemos usado como 1000 veces, así que a esta altura ya deberían conocerlo, ¿cierto? La conozco. Pero, pero aplicarla me cuesta. Con la práctica es el maestro, así que Bueno, es entre más verdad. ejercicio contar sí. El tiempo es que falta. Así es. Ya, y con eso terminamos la fórmula de texto. Como les digo, practíquenla, practíquenlas, ¿ok? Porque hay algunas que son medias complicadas de usar, por ejemplo, estas de aquí, y en general tienen que usarla en combinación con otras. Casi siempre tienen que usar la unidad. Entonces, para que conozcan bien cómo funciona, tienen que practicar harto. Así que les recomiendo que los ejercicios que hicimos aquí en clase ahora, como los van a tener grabados y también les voy a mandar esto con las fórmulas, los hagan, pero sí, miren, traten de que les funcionen las fórmulas y traten de ustedes siempre de buscar, cuando les salen errores, traten de buscar el error de por qué no funciona. Cuando ya se aburran y no encuentren el error, recién ahí comparen con la solución. Ujú. Bien, perdón, Nicole. No, 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 estaba escuchando. Ok. Dije que sí.
Dice, ujú. Ujú, ujú. Ujú. Bien, los voy a dejar descansar un ratito de fórmulas porque vamos a pasar a otra materia, que es la personalización. Ya, yo creo que con esto vamos a terminar la clase de hoy. Que nos queda, ¿cuánto? ¿Media hora? Un poquito más. Personalización de la hoja de cálculo. Aquí hay algunas cositas que ustedes ya saben hacer y otras que van a aprender a hacer, que son súper sencillas, pero que ayudan a que puedan trabajar más fácil, hacen que el flujo de trabajo y la organización mejore en, en su planilla de cálculo. ¿Ok? Tenemos varias cositas que se pueden hacer. La primera es el nombre de la hoja. Ya. Entonces, ustedes se han fijado que aquí yo abajo tengo los nombres de las unidades que vamos viendo en cada clase, ¿cierto? Entonces, aquí, cuando yo agrego una pestaña acá abajo, tengo que pinchar el botón más. Si agrego el botón más, les aparece aquí una nueva hoja, donde ustedes la tengan seleccionada. Si yo la tenía seleccionada aquí en la segunda, entonces me la agregó a partir de esa en la tercera posición. Si yo estuviese seleccionado acá, me va a agregar al final. ¿Ok? Eh, bien. Ahora, con el trabajo con hojas, ustedes, bueno, también lo hemos visto y deben saber también que esta hoja la pueden modificar, la pueden mover para allá, para acá, cambiar de posición y la arrastran. Por ejemplo, la pueden dejar aquí en primer lugar o moverla al último lugar. En este caso, la voy a dejar por ahí, ¿ya? Lo importante también es que pueden cambiarle nombre. Para cambiarle nombre a una pestaña, en la pestaña el nombre de la hoja, ¿cierto? Le dan simplemente doble clic. O también lo pueden hacer con botón derecho, cambiar nombre. Y ahí le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, nueva hoja de ejemplo. Le dan enter y se cambia el nombre. Ya, eso es súper sencillo, pero es súper potente en cuanto a que ustedes pueden tener hojas y obviamente si le colocan un nombre distinto a hoja uno o hoja 2 la descripción les va a decir lo que contiene esa hoja. Así que traten de hacerlo siempre. Ahora, adicionalmente, y esto es algo que quizás no sabían, ustedes pueden cambiarle el color a esa pestaña. ¿Cómo lo hacen? Con botón derecho. Súper sencillo. Botón derecho y le colocan aquí color de etiqueta. Y en el color de etiqueta le pueden colocar el color que ustedes quieran. Por ejemplo, azul. ¿Ven? Y le quedó de color azul. Tengo la acá que es verde y ahora la azul. ¿Ok? No. Mm, Cuando la tenga seleccionada se ve, yo no sé si estoy en mi imaginación o se ve como un degradado verde en la parte de Sí, se ve degradado blanco arriba, verde abajo. eso, blanco arriba, verde abajo. Sí, es que es tan sutil que apenas lo noto. Tenía la impresión de que se me había quedado grabado el color en el ojo, pero no, tiene razón, es súper sutil. Ya, ahí se ve harto más el degradado, sí. Bien, no sé si sabían hacerlo, eh, pero como les digo, es súper útil para ir organizando el trabajo en Excel. Bien, la Sí, segunda que pueden hacer, sí, sí, así trabajo con esa planilla. ¿cómo, Pura perdón? planilla. Digo que uno, es como fácil hacerlo, como, como una de las cosas principales que uno aprende en Excel. Sí, es como lo que aprende al principio, ¿cierto? Sí. Bien, la segunda parte, y esto quizás no saben hacerlo, es dividir la hoja. Hay dos opciones, dividir la hoja e inmovilizar el panel. La diferencia es que en el dividir la hoja, ustedes la hoja la parten en dos partes o más.
y cada una de las partes va a tener el mismo contenido. Ustedes pueden hacer scroll independiente en cada parte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Em, Hay que ir a la pestaña Vista y buscar la sección Ventana y hacer clic en Dividir. Entonces nos vamos acá arriba, a la parte donde dice Vista, aquí arriba, ¿cierto? Y colocamos aquí. Hay una sección que se llama Ventana y aquí hay varias herramientas. Y esas son las que estamos viendo ahora. Entonces, la que vamos a usar es la dividir. Entonces seleccionen, en este caso, no sé, una celda aquí, o una columna, una fila completa, la 12 por ejemplo. Le colocan dividir y fíjense que apareció una división ahí, plomita, y se ve eh, ahí más resaltada que las demás. Y fíjense lo que pasa, que si yo hago scroll arriba, solo se cambia la parte de arriba de la división. Si yo hago scroll abajo, se cambia el scroll de esa parte y no el de arriba. Entonces, si se fijan, puedo volver al inicio de la hoja, ¿ya? Y acá arriba también puedo ir al inicio de la hoja, entonces tengo la hoja repetida. Fíjense también que es fácil de reconocer eso porque aquí está el número de la fila. Empieza en uno. Y acá abajo, la división de abajo también empieza en uno. ¿Ya? Quiere decir que estamos viendo lo mismo. Y si llevo algún cambio acá, también se cambia arriba. ¿Por qué? Es la misma hoja. ¿Ok? Ya. Obviamente, si ustedes quieren volver atrás, no pueden hacer un control Z, porque este no es un cambio dentro de la planilla de cálculo, sino que es un cambio de la forma de ver la planilla. Entonces, lo que tienen que hacer es volver a, em, volver a presionar el botoncito de dividir y eso vuelve a como estaba la vista al principio. ¿Ok? Háganlo ustedes también para que vayan jugando. Esto no cambia nada el contenido de la celda, por ejemplo, por si acaso es simplemente para que ustedes tengan una flexibilidad mayor cuando quieran buscar sus datos. Ahora, esto generalmente se ocupa cuando las planillas son gigantes, ¿ya? Porque a veces ustedes tienen que buscar en una parte de la planilla y después tienen que scrollear, y bajar y bajar y bajar y buscar en otra parte, después tienen que volver arriba, volver abajo. Entonces eso es un montón de trabajo y tiempo perdido. Para no hacer eso, se dividen en dos la pantalla y pueden colocar una parte de arriba y una parte de abajo y van viendo, comparando los valores directamente en simultáneo. Ya, si ustedes pinchan una celda cualquiera que no sea la primera, que no sea la A, ni la primera fila, por ejemplo ahí, y le colocan dividir, fíjense que lo que pasa ahí, se divide en cuatro. Entonces tenemos acá eh, la división de las parte inferior, pero tenemos dos scroll horizontales. ¿Se fijan? Ahí, pup, 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 y acá, pup, 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 pup. Ya. Entonces está dividido en cuatro partes, que son más o menos independientes. ¿Ok? Las dos horizontales de arriba scrollean vertical y las dos eh, verticales de la derecha scrollean horizontal al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces ahí pueden tener cuatro veces repetida la hoja en una sola. ¿Ok? Entonces pueden buscar en cuatro partes al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces eso les va a pasar siempre que coloquen dividir en una celda de la parte del medio. Si colocan una columna o una... sí, hagámoslo con una columna y le colocan dividir, se va a dividir en dos de forma horizontal. Si le colocan una fila, se va a dividir en parte vertical. Las partes verticales. Y si lo colocan en una celda cualquiera, se divide en cuatro partes. ¿Ok? Ahí tienes que acostumbrarse, sí, de repente es medio confuso, pero
Siempre pueden volver al principio con el botón. Tienen que acordarse siempre de eso, así que cuando ustedes dividen la pantalla, tienen que desactivar esa división siempre con este botón de acá. ¿Ya? No con el control Z, ni el deshacer, ni el borrar. ¿Ok? Bien, ¿se entiende? O sea, la pregunta es, ¿sabían hacerlo? Sí, profe, por acá sí. ¿Ah, ya sabías ya? Ah, perfecto. Sí. Andrés, ¿tú? No, yo no Ah, sabía, pero es ya. fácil. Sí, es fácil. Por eso les digo, estas son herramientas que uno no sabe dónde están, son súper útiles, pero en general no las ocupa porque no sabe, les da miedo, no saben ocuparlas, Una no saben dónde consulta, están. y si yo, por ejemplo, divido la hoja y hago una edición en, no sé, pues en la tercera hoja la divido como en cuatro. Después esa edición queda, cuando yo Sí, le quito el dividir, por ejemplo, ya revisé los datos que necesitaba en cada espacio de la planilla. sí, mira, aquí, por ejemplo, editemos esto y coloquémoslo aquí en el título. No, eso no es. Sí. Ahí, vamos acá al final y le colocamos aquí en vez de dos, le colocamos, no sé, estrellas. Le damos Enter y fíjate que se cambió aquí, pero también se cambió acá. Y si hacemos scroll en las otras partes, también cambió. Y si sacamos el dividir, también está el cambio. Ah, ok. ¿Ok? Eso pasa porque cuando tú haces división, no es que copies cuatro veces la misma plantilla, pero independiente, sino que es la misma, es una sola. Si tú cambias una, en realidad lo que estás haciendo es cambiar la plantilla original, por lo tanto las cuatro, que son la misma original, también se cambian. Ya, no son independientes. ¿Ok? Ahora, como les digo, esto siempre sirve harto cuando las planillas son gigantes. Ahí es cuando realmente el uso de estas herramientas brilla, por decirlo de alguna manera. En la primera pestaña servía harto. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros queríamos ver la fórmula, podríamos haberla dejado dividida y trabajar en los ejercicios. Exacto, aquí tienes toda la razón. Aquí hubiese sido súper útil porque, por ejemplo, si quieres usar las fórmulas que están aquí, le hubieses puesto una división aquí, dividir. Entonces, aquí arriba vas viendo las fórmulas y abajo vas viendo los ejercicios. Entonces vas viendo cómo por ejemplo, esta fórmula aquí, cómo se ocupa. Esta fórmula acá. ¿Qué significa? Entonces los vas buscando acá arriba. Vas viendo a ver si necesito una fórmula para el primer apellido. Vamos a ver qué busco. ¿Cuál puedo buscar? Así que sí, tienes toda razón. Ahí hubiese sido un buen uso de la pantalla dividida. Bien, vamos a la tercera acción que se puede hacer, que es inmovilizar el panel. El inmovilizar el panel es parecido al dividir, pero lo que hace es que deja una parte fija, ¿ya? Entonces, de nuevo, aquí para inmovilizar hay tres opciones. Esa herramienta, por si acaso, está aquí en movilizar, aquí. Si ustedes pinchan aquí, les da tres opciones, que son fila superior, primera columna y paneles. Ya, vamos a ver las tres. Ya, entonces, aquí pueden elegir, pueden seleccionar donde ustedes quieran, de lo mismo, porque va a ser siempre la misma acción. Entonces vamos aquí a inmovilizar y colocamos primero fila superior. Listo. Pareciera que no pasa nada, pero si empiezan a hacer scroll hacia abajo, se van a dar cuenta que la primera fila que está aquí no se oculta, quedó fija ahí en esa sección. ¿Ya? Que es parecido a lo que hacíamos con el dividir, solo que esa primera fila no se puede hacer scroll, no se puede bajar para quedar fija ahí siempre. ¿Ya? Y esto es súper útil
eh, cuando ustedes tienen tablas así como esta. ¿Se fijan? Tienen 300 datos, pero no saben qué cosas son. Imagínense que aquí hay un montón de números, entonces no sé qué es ese número, no sé qué es ese número. ¿Qué hago? Inmovilizo la primera fila superior y puedo ir viendo el encabezado y haciendo scroll hacia los datos y puedo saber qué cosa es cada dato. Bien. Ya. Entonces, para deshacer esa vista, tienen que presionar el botón que dice movilizar paneles. Fíjense que cuando selecciono una opción, esta primera opción cambia. Si no hay nada inmovilizado, ahí no, ahí lo que va a decir va a ser inmovilizar paneles. Pero si ustedes tienen ya movilizado alguna fila o columna, entonces aquí va a decir movilizar paneles, que es quitar eso. Entonces presionan ahí, movilizar paneles, y ya vuelve a su forma original. Si hacen lo mismo, pero con la otra opción, que es inmovilizar primera columna, entonces va a pasar lo mismo, pero de forma horizontal, que es con esta barrita de acá. ¿Se fijan? Hago scroll, pero la primera columna está fija. ¿Ok? Y eso es útil cuando tenemos este tipo de em, tablas que son muy anchas, que tienen muchos datos, y yo estoy revisando, por ejemplo, los promedios, pero no sé este promedio aquí a quién corresponde. Entonces tengo que con el mouse ir siguiendo, ¿cierto? Ahí, 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 hasta que encuentro lo que ando buscando. Entonces con esto podría inmovilizar acá la columna y voy haciendo scroll hacia el lado para saber a quién corresponde ese, esa nota. ¿Ok? Ahora, aquí no sirve mucho porque la primera columna es el ID, pero me gustaría hacerlo con la segunda, que es el nombre. Ahí sería harto más útil. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer también con la última opción, que es la primera, en realidad, que está en el menú. ¿Ya? La que usamos para deshacer ese cambio también se puede usar para fijar un cambio. ¿Ya? Pero la gracia es que la primera opción, va a depender de donde ustedes tengan hecho el clic. Entonces, si colocan ahí, se fijan, la celda que yo tenía seleccionada era esa, por lo tanto, todo lo que está arriba está fijo y todo lo que está a la izquierda está fijo. ¿Ok? Entonces, si lo quiero hacer eh, para esta tabla, donde quería ver el nombre, entonces lo que podría es seleccionar esa columna y colocarle inmovilizar canales. Y si se fijan, no, otra vez. Tiene que ser esta. Ahí sí. Entonces, se fijan ahora, el nombre está fijo. Entonces puedo saber ese promedio de ahí exactamente de quién es, o simplemente moviéndome con la panel fija y puedo ver que es de Mario. ¿Ok? Ok. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sabían usarlo? ¿Lo habían hecho antes? Algunas Sí, funciones, profe. sí, ¿Sí? ¿Sabían usarlo? el inmovilizar, sí. Ok. Entonces le estoy enseñando puras cosas que ya saben. No, pero para los que no sabían, bueno, además que es parte del currículum, así que no está de más hacer un repaso. Bien, estas herramientas, como les dije, son bien comunes, su uso es bien común. Son súper, súper útiles cuando tienen muchos, muchos datos. Y son súper sencillas, así que aprovechenlas cuando tengan que trabajar con tablas grandes en sus hojas. Bien, la última parte es la protección de la hoja. Esto no sé, esto no es tan común.
Ya generalmente uno cuando hace una planilla, la manda nomás y el que lo recepciona sabrá si la edita o no. Ya, pero hay una forma de evitar esos cambios, evitar cambios no autorizados. ¿Ya? O sea, proteger la planilla de cambios. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que se pueden hacer, pero en general lo que podemos, o la forma en la que podemos proteger una planilla es eh, aquí en la pestaña revisar. En la pestaña revisar tenemos un botón que se llama proteger hoja, pero también hay uno que se llama proteger libro. El proteger hoja, obviamente, lo único que protege es esta hoja o la pestaña, pero las otras se pueden seguir editando. Si colocamos proteger libro, todas las pestañas que están aquí van a quedar protegidas contra la edición. Bien, ahora esto también lo pueden hacer acá con un botón derecho, ahí donde dice proteger hoja, por si acaso. Botón derecho a la pestañita de abajo y colocar proteger hoja. Entonces hagamos la protección de hoja. Ahí me pide algunas cosas y ustedes le pueden colocar una contraseña. Ya, por ejemplo, le voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 a la contraseña. Le pongo aceptar y me pide de nuevo la contraseña para que no se olviden. 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar y listo. Y si ahora sí quiero escribir, me dice eso. La celda o el gráfico en que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Entonces nadie va a poder cambiar nada dentro de esta hoja. Está protegida. Y la única forma en que van a poder hacer algo es sabiéndose el password, desprotegiendo la hoja. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces ahora, si quieren desproteger la hoja, para poder hacerla editarle de nuevo, tienen que colocar el botoncito acá, desproteger la hoja. Les puede o no les puede pedir la contraseña. Así que ahí tienen que acordarse. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces ahora sí ya pueden volver a editar. ¿Ok? ¿Lo habían hecho eso? ¿Conocían esa funcionalidad? Yo no, sabía que Profe, existía, pero no sabía. ¿y solo el que protege la hoja la puede desproteger? ¿O si yo tengo la clave la No. puedo desproteger aunque no sea Sí, el creador de la hoja? sí, cualquiera lo puedes proteger siempre y cuando tenga la contraseña. Bien, hay una forma también de proteger una sección, o en realidad de dejar editable una sección. ¿Ya? Por ejemplo, acá supongamos que ya esta columna yo quiero poder editarla, pero el resto no. No quiero poder editar el resto. Entonces lo que podría hacer aquí es seleccionar todo esto, colocar botón derecho eh, y irme aquí a formato de celda. Esto es importante, formato de celdas. Aquí en formato de celda, fíjense que hay una pestaña aquí al final que se llama proteger. Entonces lo que podemos hacer ahí es quitar ese tick para que al proteger las celdas, esa columna, todas esas celdas que están ahí, eh, no se bloqueen. Entonces le sacan el tick, pero solo para esa columna, y le dan a aceptar. Y ahora le dan proteger hoja. Entonces proteger hoja, aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 el password. Aceptar, vuelve a contraseña, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, si se fijan, si pincho en cualquier parte, me va a decir, no, usted no puede editar. Si pincho acá el nombre, no se puede editar. Pero, si me voy, no me acuerdo cuál columna, creo que la cantidad fue la que la dejé protegida, puedo hacer esto y la puedo cambiar. Pero si quiero ir al precio, no lo puedo cambiar. ¿Ven? Entonces, nada, no puedo cambiar nada, excepto la eh, columna que dejé desprotegida. ¿Ok? Y de nuevo, voy a desproteger la hoja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, y si quiero deshacer ese cambio de protección, entonces hago el proceso inverso. Voy acá, botón derecho,
formato de celda, me voy a proteger y vuelvo a dejar bloqueada esa columna. Entonces ahora, si protejo la hoja, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y protejo la hoja, entonces ahora ya no puedo editarla, porque le saqué la opción. ¿Ven? Y 1, 2, 3, 4, 5, vuelvo a desproteger. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No por acá, Ninguno, profe. profe. Ya, entonces yo les dejé aquí, bueno, les dejé dos, se me olvidó colocar el enunciado, pero les dejé dos pestañas para que ustedes puedan personalizar. Y la idea aquí era, ¿cierto? Inmovilizar los paneles, que jueguen con la inmovilización vertical, eh, horizontal o doble, y que le cambie el nombre a la pestaña, que la protejan, etcétera. Pero, bueno, como ven aquí, la gracia es que esta tabla era larga hacia abajo, entonces podían... ¿dónde se me fue? Acá, vista, podían inmovilizar el panel superior. En la superior y teniendo el enunciado, perdón, los encabezados, podrían revisar los datos hacia abajo. Y en la otra, esta, aparte de cambiarle el nombre a la pestaña, podían inmovilizarla em, de forma vertical, o sea, una columna. Y aquí. Y podían hacer scroll hacia el lado sin que las primeras eh, columnas se movieran. ¿Ok? Bien, eso muchachos, eso por hoy. Nos queda una pestaña que esta la vamos a ocupar la otra semana, trata de darle nombres a las celdas y rango de celda y a las fórmulas para que no tengan que ser, o sea, no es que no tengan que ser, sino que para que sea más entendible las fórmulas que ocupan un rango, como por ejemplo esta de aquí, esto. Para que todas estas cosas que están aquí entre medio, por ejemplo, eso de ahí, o eso de acá, o eso de aquí, se entiendan mejor. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, bien. Entonces dejamos la clase hasta aquí y nos vemos el jueves. Y el jueves continuamos con lo que nos falta. Gracias, profe. Gracias. Bien, muchachos, que estén bien, nos vemos. Gracias, chao.